Hola, soy Giovanni Noguet, estoy con ustedes en este primer episodio del programa El Gran Saqueo, un espacio lleno de temas polémicos e interesantes que hace pensar a cualquier persona. Nosotros tenemos el objetivo de explicarles cuán ricos somos. Se preguntará, ¿millones de dólares? ¿Millones de millones de dólares? ¿Aún más? Es una riqueza que no se puede calcular, pero pregunta muy clara, ¿dónde está esta riqueza? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo podemos encontrarla o incluso explotarla? ¿Cuál es la riqueza? Definitivamente se trata de un tesoro inmenso que no acabará. Para comprenderlo, es suficiente saber un poco sobre nosotros mismos, nuestras casas, las que hoy en día no sabemos cómo están. Estas casas ahora son palacios de lujo o son unas ruinas, pero sean lo que sean, están ocultos unos patrimonios valiosos dentro de ellas. Esas herencias que el polvo de miles de años se han asentado sobre cada una de ellas y actualmente se han convertido en diamantes preciosos. Sin embargo, nos da pena que muchas de estas casas llenas de tesoros, llenas de riquezas, fueran saqueadas y durante muchos años esos ladrones asaltaron nuestros hogares, a veces de manera oculta, otras veces por las claras. Los habitantes indios del continente americano fueron unos pueblos denominados indignos, quienes hace muchos años habían emigrado desde Asia rumbo a este continente. Poco a poco ellos se asentaron en la zona y crearon una cultura y civilización especial en Centroamérica. Los pobladores originarios de América, al igual que los de Asia, evolucionaron desde el periodo paleolítico hasta el periodo de urbanización y luego, en el siglo XV, los ejércitos españoles equipados con armas de fuego los invadieron y fue detenido este proceso de desarrollo de sus culturas y civilizaciones. América Latina es una de las cunas de la civilización del mundo que contiene una historia, cultura asombrosa, misteriosa, incluso rica, atrae mucho la atención de viajeros, arqueólogos, también de colonialistas. Los olmecas, mayas y aztecas fueron civilizaciones que gobernaban durante muchos años en Centroamérica. Poco a poco, las ciudades fueron formadas alrededor de los pueblos y se ampliaron. Luego crearon una gran civilización y después de miles de años, por diversas razones, se extinguieron y se destruyeron. Las civilizaciones desaparecieron hasta que en los últimos años llamaron la atención hacia sus antepasados, sus obras, y desde entonces apareció un gran negocio, el negocio de los museos, y los ciudadanos se emocionaron entonces porque querían aprender y conocer de sus antepasados. Los colonizadores saquearon los países que quedaron bajo su poder. Así fue, los almacenes se llenaron de antigüedades grandes y pequeñas. Mientras tanto, no dejaron de destruir aquellos objetos que no se podían llevar consigo hasta sus países. Hoy en día, los museos británicos, estadounidenses, españoles, franceses, rusos y de muchos más estados que tienen raíces colonialistas están llenos de obras antiguas que no tienen ningún origen en esos países. Los olmecas fueron las primeras tribus indígenas que hace 1200 años vivían en la civilización urbana en el sureste de México. Ellos fundaron las primeras bases de la civilización de América Central, una civilización misteriosa e interesada en la construcción de pirámides. Hay esculturas de piedra que quedaron de la herencia innumerable de los olmecas, como las cabezas gigantes en piedra de basalto, que nos enseñan detalles muy únicos de unos rostros que se supone que son de los reyes olmecas. Algunas de estas esculturas miden 3 metros y pesan 8 toneladas, y quizás su peso y su volumen sean la razón de que hasta ahora hayan perdurado y resistido al robo y a la destrucción. La escultura más importante de ellas es llamada Cutzag y actualmente está en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Representa un jaguar que aparece con algunos instrumentos esculpido y pulido. Después de los olmecas, que empezaron a vivir en las ciudades desde hace 1000 años, aparecieron los mayas, unos expertos en increíbles construcciones. Hace 900 años aproximadamente, muchas ciudades mayas fueron abandonadas. Ellos, con los toltecas, se trasladaron a la capital, Yucatán, al sur de México. Montaron un gran templo en Chichén Itzá, que actualmente es una de las 7 maravillas del mundo.
Desafortunadamente, muchas de las obras de este periodo fueron robadas por los arqueólogos extranjeros y ladrones comunes, y hoy en día podemos verlas en diferentes museos del mundo. Una de ellas es la cabeza del dios de la muerte, que pertenece a Honduras y que actualmente está en el Museo de Antropología en Londres. Los teotihuacanos, toltecas y aztecas fueron las tribus que gobernaban en este territorio. Los aztecas fueron los últimos que eligieron México como sede de su mandato. Un pueblo guerrero y soberano, y estas características se reflejan en su arte. Grupos humanos tampoco pudieron escapar al Gran Saqueo. Entre algunas obras se puede mencionar la serpiente azteca de 2 cabezas, que está en el Museo Británico, y el Códice Borbónico, que hoy en día se encuentra en la Biblioteca de París. Hoy conversamos con expertos y analistas que nos acompañan para poder sostener un debate interesante sobre esta realidad. Ellos son Francisco José Saavedra, periodista que nos acompaña directamente desde Las Palmas. También junto a nosotros María Fernanda Barreto, investigadora directamente desde Caracas. Y Juan Alberto Sánchez Marín, director de depormedio.com, directamente desde Bogotá. Bienvenidos. Las preguntas directamente. Francisco, en su opinión, ¿saquear las obras arqueológicas de América Latina ha disminuido o, debido a la pobreza de esta región de sus ciudadanos, todavía sigue existiendo este fenómeno, solo que se puede decir que ha entrado en una nueva etapa, quizás más crítica? ¿Qué piensa usted? Actualmente en América Latina, y lamentablemente yo estoy observando que está aumentando el expolio de obras de arte, y esto es directamente proporcional a la pobreza de la población. La población, mucha de América Latina, de países que están realmente sufriendo calamidades, bueno, tienen otro remedio que acudir al expolio de obras de arte. Este expolio no sería posible sin que personal de terceros países estuviera involucrada para hacer pasar estas obras de arte al primer mundo e intentar venderlas al mejor postor. Entonces es el conjunto de uniones entre pobreza, y a esa pobreza le sumamos la falta de escrúpulos de personas que no tienen ningún reparo en esquilmar los tesoros de civilizaciones de prácticamente todas las épocas. Y esto es bastante dañino para la cultura. María Fernanda, ¿qué opina usted sobre esta realidad? Bueno, el robo de las riquezas arqueológicas de nuestra América tiene mucho que ver con el colonialismo. Realmente hay aún mucha de la riqueza arqueológica de nuestra América en poder de quienes alguna vez ocuparon este territorio, sobre todo, por supuesto, los países de Europa. Sin embargo, también el neocolonialismo estadounidense se ha dedicado al mismo expolio, al robo de nuestras riquezas arqueológicas. No es realmente el pueblo el que trafica esas riquezas arqueológicas, son mafias al servicio del colonialismo y del neocolonialismo, e incluso una pretendida legitimación del ejercicio arqueológico que encubre un saqueo sobre nuestra América cuando se trata pues de presuntos expertos o expertas que vienen del primer mundo y que al explorar nuestro territorio asumen que todo lo que encuentran les pertenece, cuando en realidad somos los latinoamericanos y latinoamericanas los dueños de todo ese acervo. Y Juan Alberto, ¿usted qué piensa? ¿Está de acuerdo con nuestros dos anteriores invitados? El saqueo arqueológico, que es en realidad el hurto de la memoria, del pasado de los pueblos, ha tenido a lo largo de la historia un carácter muy vinculado a las empresas de conquista, esos atropellos colonialistas, así como al afán coleccionista de los poderosos, que refleja una de sus tantas formas de codicia. Individuos, compañías, imperios, estados practican y han promovido esa clase de expolios y desde los tiempos de las primeras civilizaciones. Mira, el Museo de Alejandría de los Ptolomeos, allá fueron a dar grandes riquezas y piezas egipcias. A Roma fueron a dar las antigüedades griegas y
y griegas, egipcias, romanas, terminaron en las cortes europeas. Los Médicis fueron unos grandes traficantes de antigüedades durante el Renacimiento. Y esas obras del Renacimiento después las saqueó Napoleón en el siglo XVIII. En los siglos XVIII y XIX fueron especialmente fatales para la memoria cultural arqueológica de los pueblos asentados sobre grandes civilizaciones. Mira, el surgimiento de los museos europeos y después estadounidenses fue un factor determinante para el apogeo de esta clase de depredación cultural. En el Museo del Louvre está la memoria de África, en el Museo Británico yacen los patrimonios egipcios, los griegos, romanos, en fin. El Partenón de Atenas está los mármoles en una sala. Y con relación a América Latina, pues ni qué decir, mira, el penacho de Moctezuma, que es un símbolo, por ejemplo, está en Austria. El monolito de piedra, realmente de basalto, más importante espiritualmente para los indígenas, los Rapa Nui de la isla de Pascua de Chile, lo expone desde hace 150 años el Museo Británico. El tesoro Quimbaya del Quindío, acá en Colombia, se exhibe en el Museo de América de Madrid. Así que, desde luego, una razón básica de este expolio es la pobreza de las personas, de estos países. Un móvil es el subdesarrollo al que esas mismas potencias han sometido a los países de nuestra América. Pero las verdaderas causas de tal despojo, los verdaderos causantes, están fuera, están en los grandes centros de poder. Es como el caso del narcotráfico. Los verdaderos causantes no son el campesino que siembra la mata de coca por allá en una montaña o el gringo que consume una cocaína para rendir el triple en un sistema del que de no hacerlo lo expulsa como si fuera detritus. Los auténticos y únicos instigadores del fenómeno son los gobiernos que entablan una guerra falsa con otro tipo de propósito, las empresas, las agencias que participan y se lucran del negocio, la banca, el sistema financiero que lava y hace fortunas y que es a donde van a dar las ingentes utilidades. Francisco, desafortunadamente todavía escuchamos muchas noticias que están relacionadas con el tráfico de objetos antiguos, también del descubrimiento de este tipo de objetos. ¿Qué piensa usted sobre esa realidad? ¿Qué organización o quiénes estarían detrás de este hecho que todavía pueda mantenerse ese tráfico y no se detenga de una manera definitiva? Tenemos bastante reciente la guerra de Siria, lo que ocurrió en Irak y lo que está ocurriendo en Oriente Medio, prácticamente en todos los países, que ha sido, pues de hecho, es la cuna de la civilización. Allí pues han esquilmado prácticamente todas las civilizaciones, pero recientemente tenemos el caso de Al-Qaeda y el Estado Islámico, el ISIS, que estaban, el Daesh, que estaban haciendo barbaridades y de hecho muchas de sus atentados y organizaciones estaban precisamente financiadas por el tráfico de obras de arte. Por un lado tenemos a estas organizaciones terroristas, pero bueno, podríamos explayarnos y a lo largo de la historia pues han sido otro tipo de organizaciones, aunque no hayan estado pues dentro del ámbito del terror, pero también considero que es un acto de terrorismo el saquear la cultura milenaria de poblaciones de todas las épocas. Entonces también se podría considerar terrorismo. Y unido a esas organizaciones mafiosas, pues están todos esos anticuarios, ese personal, mucho del cual está también en las altas esferas, en la ONU, en partidos políticos, en gobiernos de Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, que no les importa nada el hecho de poder comerciar, comprar pues, obras de arte, sabiendo que están esquilmando el tesoro histórico de poblaciones enteras.
Sumemos una opinión más, Juan Alberto. ¿Qué piensa sobre este punto que analizamos ahora? Los delincuentes que están detrás de este crimen, del tráfico degradante de piezas arqueológicas, de riquezas culturales, muy conexo con el tráfico de obras artísticas, tienen nombre propio. Son los grandes coleccionistas de este tipo de piezas. Lo que pasa es que con el calificativo de coleccionistas limpian la naturaleza delictiva de ese gusto, de ese apego por una actividad abiertamente criminal. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Bueno, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, son parte de élites muy acaudaladas y de mucho prestigio. Están en esos reconocidos museos europeos, estadounidenses, son sus directivos, sus curadores, los saqueadores, esos saqueadores, quienes están detrás en realidad de este tráfico tan despreciable, son quienes están al frente de museos, de casas y de tiendas de antigüedades y de anticuarios. Los objetos, las piezas invaluables las negocian algunos coleccionistas locales en Ciudad de México, en Lima, Buenos Aires, Bogotá, qué sé yo, de modo ilegal, claro, eso es obvio, pero como si no lo fuera, porque los artículos salen de los países con total facilidad. Más fácil cae un cargamento de droga que uno de objetos de arte o de piezas arqueológicas. María Fernanda, ¿cómo es que hay que educar a los ciudadanos para que sean responsables en torno a su cultura y su historia? ¿Será que ha sido suficiente con las educaciones hasta el momento que se les ha brindado a nuestras sociedades? ¿Cuál ha sido el resultado de toda esta educación que se ha dado directamente a nuestros pueblos? Mira, voy a empezar por el final. Creo que definitivamente los gobiernos y en general todos los estados deberían abocarse a la recuperación de ese patrimonio arqueológico de nuestra América, también de África, también de Asia, tal como lo han hecho países como Venezuela, que inclusive ha creado una comisión para la descolonización y para precisamente digamos que contar todos esos crímenes que se cometieron durante la colonia, incluyendo el robo de nuestras riquezas arqueológicas. También han emprendido acciones en ese sentido los estados de Bolivia y de México, y ese ejemplo debe seguirse. Por otro lado, los latinoamericanos y latinoamericanas, así como los otros países del mundo que han sido saqueados, debemos generar conciencia de nuestros derechos y de la propiedad absoluta sobre nuestra riqueza arqueológica, y de los países que disfrutan de ese robo de nuestra riqueza arqueológica en sus museos, pues debería también educarse a la gente que asiste cotidianamente a esos museos para que boicotee y denuncie esas salas de exhibición de nuestra riqueza arqueológica y más bien se sume a la campaña para que todas esas riquezas arqueológicas regresen a donde deben estar, que es precisamente a cada uno de los países a los que real y legítimamente pertenecen. Gracias a los tres por acompañarnos en este tiempo de debate directamente desde nuestro espacio, El Gran Saqueo, por Hispan TV. Cada uno de estos objetos robados
tiene en sí una historia. Nosotros estamos frente a miles de cuentos, millones de relatos, un pedazo de piedra que hace muchos años fuera tallado con unas inscripciones o imágenes grabadas sobre ella, fue enterrado hace muchos años y de repente se descubre por parte de una persona curiosa y así inicia un largo viaje. Y viaja, luego llega a España, Francia, Alemania y hasta otros países. Luego se oculta esa pieza o sencillamente se expone al público. O las historias de personas que empezaron un camino peligroso y aventurero, como exactamente fueron estos dos hombres que cambiaron su vida con sus investigaciones y su actuar cotidiano. Hace muchos años ellos murieron. De sus propiedades y riquezas no quedó absolutamente nada, pero sus buenos o sus malos nombres sí quedarán para siempre. Sus historias siguen siendo amargas para el pueblo hasta que suceda algo que añoran, y es que las obras robadas vuelvan definitivamente a sus casas. Theobald Mahler, alemán, y Edward Thompson, estadounidense, fueron dos personajes que competían en la búsqueda de tesoros antiguos y a veces se encontraban en el mismo lugar. Estos dos arqueólogos descubrieron muchas cosas importantes de la civilización de los mayas. En el año 1834, un escritor de viajes, el estadounidense Juan Steven, viajó a México y Guatemala para conciliar los informes de la invasión española con la realidad que existía en aquel momento. Después de 3 años descubrió las pirámides en los bosques y las dibujó y registró. Debido a la espesura de la selva, los palacios y los templos permanecieron ocultos durante muchos años hasta que los exploradores contemporáneos los sacaron a la luz y los revelaron al público. Otro personaje, Theobald, escapó de Austria y llegó a los bosques de Guatemala. Allí empezó a fotografiar y reveló imágenes increíbles de los templos que hasta el momento no habían sido registrados. Actualmente, en algunos casos, todavía las imágenes hechas por Mahler son las más importantes de la ciudad de Tikal, ya que con ellas se puede imaginar cómo fue la ciudad en realidad, ya que hoy en día los pórticos gigantes, los relieves y una gran parte de las esculturas han sido saqueadas y sus formas han cambiado. Edward Herbert Thompson fue un cónsul estadounidense que trabajaba para los museos de su país. Fue a Guatemala para descubrir las leyendas de estos tesoros. Él empezó a escribir unas cartas en contra de Thompson y lo acusó de que su objetivo no era la investigación, sino saquear el patrimonio de las naciones. También Thompson encontró los dibujos de Steve y también las notas de un sacerdote llamado Diego Dilaner, quien fue acompañante de los españoles durante el tiempo de la toma de América y había mandado que quemaran todas las inscripciones de los mayas. Al investigar sobre ellos, y de repente se dio cuenta que los indígenas tiraban a las personas como sacrificios en los pozos junto con objetos valiosos. Él encontró estos pozos en medio de la jungla y estaba persuadido de que los aborígenes sacrificaban a ciertas personas y las lanzaban con sus cosas más valiosas a estos pozos. Por eso decidió bajar a ellos y al hacerlo encontró muchísimos objetos valiosos como la estatua de la cabeza de dragón que estaban perdidos. Pero sus esfuerzos para devolverlos no han llegado a ninguna solución. Los tesoros habían sido embarcados y en barcos llegaron a Estados Unidos, aunque muchos años más tarde Thompson fue juzgado por destruir patrimonios, pero todo este proceso fue en vano. La historia del tesoro perdido de los incas es uno de los relatos que vale la pena escuchar a profundidad. Les cuento, por arriba, más o menos, una idea. Los españoles asaltaron el imperio inca, luego tomaron al emperador Atahualpa como rehén y le pidieron una casa de plata y de oro. Todo ello por su vida. Pero, ¿dónde está hoy en día ese tesoro? ¿De dónde viene? Pues les cuento, Atahualpa tuvo el trono y también la corona de oro. Los incas tuvieron las montañas ricas de minerales y al final este gran tesoro fue dividido entre aquellas personas que participaron precisamente en este acto. Los españoles luego quemaron todos los libros en los cuales los mayas habían escrito sus culturas, sus leyes, incluso su modo cotidiano de vivir. Actualmente, solo de estos libros han quedado algunos tomos en los que se reservan en algunos museos como Museos de España. Desafortunadamente, este saqueo, esta invasión, todavía sigue ahora de otra manera. Todavía desaparecen esas montañas de oro, también
se roban las riquezas de diversos países. Parece que este ciclo no tiene fin. Sin embargo, podemos apreciar con una mirada positiva toda esta tragedia dolorosa. Esperemos que llegue un día que todos estos tesoros puedan regresar a las manos de sus dueños y que los ciudadanos de estos países logren verdaderamente vivir en paz y sin preocupaciones. Gracias por acompañarnos en este gran saqueo. Hasta un próximo episodio.